Hola, ¿qué tal, estimados participantes del curso de Mediciones Eléctricas de la Universidad Bicentenaria de Aragua? Les habla su facilitador, el ingeniero Jorge Ruiz, para explicarles algunos temas que les servirán como complemento a los contenidos presentes en la unidad 1 del aula virtual. En esta ocasión vamos a estudiar algunos aspectos relacionados con las mediciones y sus errores. Las ciencias llamadas exactas, como la física, la química o la misma electricidad, se fundamentan en las mediciones. ¿Pero qué es la medición? La medición es un proceso básico de la ciencia y consiste en comparar una magnitud desconocida de un fenómeno objeto con una magnitud conocida llamada patrón, previamente establecido para ver cuántas veces el patrón está contenido en esa magnitud desconocida. El resultado obtenido en la medición se llama medida y a la cantidad patrón se le llama unidad de medida. En general, cuando hablamos de la medición, nos referimos a la asignación de números a observaciones, de modo que los números sean susceptibles de análisis para obtener nueva información de los fenómenos u objetos que están midiendo. Veamos un ejemplo. Si se desea conocer la longitud de un lápiz, quien vendría siendo la magnitud desconocida, se debe utilizar una regla, cuya escala en centímetros representa la magnitud conocida o patrón. Al comparar el lápiz con la escala de la regla, es posible obtener su medida de 16 centímetros. Como pueden observar, se está utilizando la unidad de medida de la regla o patrón, la cual es en centímetros. Tipos de medición. Existen dos tipos de mediciones. La primera es la medición directa. Es cuando la medida se obtiene directamente con el uso del instrumento de medición. Pero, ¿qué es un instrumento de medición? Un instrumento de medición es un dispositivo utilizado para determinar el valor de una cantidad o variable. Por ejemplo, para medir las tres magnitudes físicas fundamentales se utilizan los siguientes instrumentos de medición. Para medir la longitud se utiliza una cinta métrica. Para medir la masa se utiliza una balanza. Y para medir el tiempo se emplea un cronómetro. En electricidad también existen instrumentos de medición específicos para medir algunas de las principales magnitudes eléctricas. El voltaje se mide utilizando un voltímetro. La corriente eléctrica se mide utilizando un amperímetro. Y existen otros instrumentos como el multímetro, el cual permite medir diferentes magnitudes eléctricas utilizando el mismo instrumento. Inclusive, permite verificar el funcionamiento de algunos componentes electrónicos como diodos o transistores. El otro tipo de medición es la medición indirecta. Es cuando se usan cálculos para obtener la medida, es decir, por medio de la aplicación de una fórmula. Por ejemplo, veamos el caso en el que se desea conocer la corriente eléctrica que circula por la resistencia eléctrica de esta imagen. Para esto recurrimos a la fórmula de la ley de Ohm, la cual establece que la corriente que circula por una resistencia es igual al voltaje aplicado sobre el valor de la resistencia. En la imagen se puede observar que el voltaje aplicado a la resistencia proviene de una pila de 9 voltios y el valor de la resistencia lo podemos obtener mediante las bandas de colores que tiene marcados en su superficie, utilizando el código de colores de las resistencias eléctricas. De esta forma podemos saber que el valor de la resistencia es 360 ohms. Al dividir estos dos valores conocidos, se puede obtener el valor de la corriente eléctrica de 25 mA, sin necesidad de utilizar un amperímetro como instrumento de medición, ya que la medición se obtuvo de manera indirecta utilizando una fórmula. Errores en la medición. Al realizar cualquier medición, debemos proceder con mucho cuidado para que el resultado sea confiable y no cometer un error al medir la magnitud deseada. ¿Pero qué es un error? El error es la diferencia de medida que se comete con respecto al valor verdadero de la medición. Es inevitable que una medida esté libre de error, lo cual se debe a una gran variedad de causas, en donde las más importantes son: primero, debido al instrumento de medición.
cuando el instrumento presenta desgastes o envejecimiento, está descalibrado o por mal diseño de fabricación. Otra causa sería debido al operador, cuando la persona que mide está mal ubicada frente al instrumento de medición, o lo que también se conoce con el nombre de error de paralaje. Y por último tenemos debido a factores ambientales, causados por variaciones de la temperatura u otros agentes externos. Análisis de errores. Para saber si la medida realizada es válida, es necesario determinar su exactitud, y para eso se puede cuantificar utilizando los siguientes tipos de errores. Primero, el error absoluto. Es la diferencia entre el valor medido y la media aritmética o promedio de las medidas realizadas. Se puede determinar utilizando esta fórmula. El error absoluto de la medida es el valor de la medida o medida realizada menos la media aritmética, en donde la media aritmética se calcula por medio de esta fórmula, no es más que la sumatoria de todos los valores medidos entre el número de valores que se midieron. Es importante decir que el error absoluto puede ser positivo o negativo. Es positivo cuando el valor medido está por encima de la media aritmética y se dice que el error es positivo. El error absoluto es negativo cuando el valor medido está por debajo de la media aritmética y se dice que el error es negativo. Otra característica del error absoluto es que va a tener la misma unidad de medida de la magnitud que se está midiendo. Por ejemplo, si estamos midiendo voltaje, el error absoluto va a estar expresado en voltios. El otro error es el error relativo. Es el cociente entre el error absoluto de la medida y la media aritmética de las medidas realizadas. La fórmula con la que se puede calcular es la siguiente. El error relativo de una medida va a ser igual al error absoluto de esa medida entre su media aritmética. Es importante saber que el error relativo es adimensional, es decir, que no tiene unidades de medida. Por último tenemos el llamado error porcentual, que no es más que el error relativo expresado en porcentaje e indica la calidad de la medida. Para calcularlo se utiliza esta fórmula. El error porcentual va a ser igual al error relativo de la medida por 100%. Es importante indicar que entre más pequeño sea el valor del error porcentual, más exacto será el valor de la medida realizada. Veamos un ejemplo. Para entender mejor cómo se determinan los errores que acabamos de estudiar, analicemos el siguiente ejemplo. El ejemplo dice: se quiere determinar la corriente que circula por un componente electrónico y para eso se realizan las siguientes medidas: 80.3 mA, 79.4 mA, 80,2 mA, 79,7 mA y 80 mA. ¿Cuál es el resultado de esta medida? ¿Cuáles son los errores absoluto, relativo y porcentual de cada una de las medidas? Para comenzar a trabajar, comenzamos estableciendo una tabla de valores, la cual iremos llenando poco a poco. Para comenzar, en la primera columna se colocan las 5 medidas realizadas que indica el ejercicio. El siguiente paso a realizar es calcular la media aritmética de todas estas medidas. Para eso utilizamos la fórmula que se explicó anteriormente, en donde vamos a sumar cada una de las medidas y lo vamos a dividir entre 5, que es el número de mediciones realizadas. El resultado que nos da va a ser de 79,92 mA, valor que ubicamos en su respectiva columna. El siguiente valor a determinar va a ser el error absoluto de cada una de las mediciones. Para esto utilizamos la fórmula explicada anteriormente y tomando como ejemplo el cálculo del error absoluto de la primera medición, que es 80,3 mA, tendríamos el error absoluto sería igual al valor medido, 80,3 mA, menos la media aritmética previamente calculada. Nos da un resultado de 0,38 mA como error absoluto para la primera medición. Colocando este valor en la tabla y calculando el error absoluto de las otras mediciones, obtenemos los siguientes valores. Acá podemos observar dos cosas. Primero, que el error absoluto está dado en las mismas unidades en que están las medidas realizadas, en miliamperes. Segundo, que tenemos errores absolutos positivos y negativos. El error absoluto positivo indica que la medida realizada está por encima de la media aritmética. Y el valor negativo indica que la medida realizada está por debajo de la media aritmética. El siguiente parámetro a calcular va a ser el error relativo de cada una de las medidas.
Para esto utilizamos la fórmula explicada anteriormente y tomando como ejemplo el cálculo del error relativo de la primera medición, 80,3 mA, tenemos los siguientes valores. El error absoluto de la primera medición fue 0,38 mA, acá está el valor, dividido entre la media aritmética previamente calculada. Dividiendo estos dos valores nos da un error relativo de 0,005 para la primera edición. Y si observan, el valor obtenido es adimensional, ya que en la división miliampere con miliampere se anula y al final no se obtiene ninguna unidad para este tipo de error. Colocamos este valor donde corresponde en la tabla y calculamos los errores relativos de las otras mediciones. Aquí también podemos observar que vamos a tener errores positivos y negativos. Por último, determinamos el error porcentual de cada una de las mediciones. Para esto utilizamos la fórmula previamente explicada anteriormente y tomando como ejemplo nuevamente el cálculo de error porcentual de la primera medición, tenemos el error porcentual va a ser igual a 0,005, que es el error relativo de la primera medición, por 100%, obteniendo un error porcentual de 0,5% para este valor de medida. Colocando el valor en la tabla y calculando el error porcentual para las otras mediciones, obtenemos los siguientes resultados. Es importante ver acá, primero que también vamos a tener errores porcentuales positivos y negativos, y lo más importante, observar cuál de las mediciones tiene un error porcentual más pequeño. Como conclusión se puede decir que la medida más confiable o más exacta y que se puede tomar como definitiva es la de 80 mA, como observamos en la tabla. Esto se debe a que es la que tiene el error porcentual más pequeño, que es de apenas 0,1%. Observemos que es el valor más pequeño comparado con las otras mediciones. Por lo tanto, al momento de concluir el ejemplo, decimos que el valor que se toma como exacto y más preciso es el de 80 mA. Bueno, esto es todo en este video. Se te recuerda que cualquier duda que tengas sobre lo que he explicado o pregunta que quieras hacer, la debes realizar por el foro de dudas del aula virtual y en la brevedad posible se te responderá. Para culminar con éxito este núcleo temático y el curso, es conveniente que enfoques todos tus esfuerzos en el desarrollo de las actividades para así obtener las competencias analíticas y sociocríticas de los temas a tratar en la unidad 1. Y no olvides que la clave de tu éxito académico será el dinamismo en línea UVA. Hasta una próxima oportunidad.